Este fin de semana se estrena una peli que a mí me ha conmocionado mucho, me ha gustado mucho y de alguna forma me alegra tanto por su protagonista. Que le ofrezcan este tipo de personajes, que yo hacía mucho que no le veía en ese tipo de personaje, que, bueno, pues me alegra, simplemente. Digo, qué gran actor es, porque para ser cómico hay que ser también muy buen actor dramático. Y la verdad es que es un actor dramático que yo espero que le sirva para que le vean de otra forma, no solamente en el cine, sino también en la tele, que está muy bien lo que hace, no tengo nada en contra de lo que hace, todo lo contrario. Pero bueno, mirarle en su totalidad. Y eso lo vais a poder comprobar viendo una peli que nos cuenta la salida de un hombre de la cárcel, un hombre que vamos a ir viendo que la reintegración no va a ser fácil y que si la cárcel ha sido un infierno, lo que le espera afuera es todavía mucho peor. Mucho, mucho peor. El amor incondicional a un hijo va a hacer que se meta en un lío realmente espantoso. Hasta ahí voy a leer. Últimas voluntades. Es un cuchitril de protección oficial. Pero está en el mismo patio de vecino. Justo en el mismo. Hola. A ti no te conozco, ¿de dónde has salido? Soy el vecino de arriba. Bueno, tú haz migas con nosotros y con aburrirte no te vas a aburrir. ¿Qué hace aquí la cuñada? ¡Nosotros! Queríamos quedarnos con él. ¿Nosotros? Querrás decir mi hermano. Es que has vuelto a jugar. Hace unos meses tuve una mala noche. Recurrí a Gutiérrez y él se hizo cargo de la deuda. ¿A cambio de qué? Tú no vas a dar lugar a verte así. ¿A que no? Coque, hace mucho que saqué a las personas nocivas de mi vida y eso te incluye a ti. Pero Julián, se os ve de puta madre. La vida que hay que cogerla al vuelo. Sácate tú el partido. ¿Y si no se deja? Pues se la sacas a hostias. ¿Qué nos ha hecho esto? Pero tú no sabes que todas las cosas que se hacen en la vida tienen sus consecuencias, coño. ¡No! Es mi hijo. Mira que me han hablado de ti. Muy Más bien, en el muy cine. mal. Querido Fernando, Tejero, estoy encantado de tenerte, de agradecértelo, porque afortunadamente tienes mucho trabajo y eso es bueno, pero también es un martirio, ¿no?, para poder hacer las promociones de películas, el que te dejen huecos en las grabaciones de la serie. Estás en La que se avecina, en la nueva temporada, y es muy coral y es muy complicado tener ratos para poder hablar tranquilamente de esta película. Felicitarte de nuevo. Te lo he dicho en persona y te lo vuelvo a decir ahora ante un micrófono. Es muy difícil lo que haces, muy, muy difícil. Y a veces yo creo que no eres consciente, me da la sensación, Fernando, del mucho talento que tienes, de la verdad que sabes transmitir a cualquier personaje que te cae, y el amor que les das a esos personajes, estés de acuerdo o no en ellos. No sabes hacerlo de otra forma. Eso se llama ser un buen actor. Muchísimas gracias, Andrés. Y ahí me quedo. En primer lugar, yo también estoy encantado de estar aquí contigo en tu programa. Para mí siempre es un placer. Eres de los periodistas que me ha regalado, y te lo digo de corazón, palabras hermosas, dedicaciones hermosas, y eso es muy de agradecer. Y como tú bien dices, pues en este mundo tan complejo, yo sí es cierto que ahora empiezo a quererme y a y tener un autoconocimiento y a aceptarme he tardado, pero bueno, pero estoy en esas, y es cierto que sí, que siempre me he valorado poco como persona, y al valorarme poco como persona, pues me valoro mal en todos los campos, ¿no? Y sí, es una película para mí muy especial por lo que tú dices, porque yo dejé de hacer cine hace mucho tiempo, después de hacer 5 metros cuadrados, porque sentía que lo que me ofrecían ya lo había hecho, y yo decía, bueno, pues entonces sigo haciendo televisión, y con el dinero que gano, cuidado que estoy muy contento de seguir haciendo televisión, pero sí es cierto que bueno, que un actor quiere indagar por otros lugares, hacer otros personajes, y bueno, entonces yo con la televisión pues trabajaba y encima ganaba dinero
y gano dinero para producir teatro, que ahí sí puedo escoger, ojalá pudiese hacer lo mismo en el cine, ¿no? Pero ahí sí puedo escoger el director, la historia, con quién trabajar, con qué actores, y ahora de hecho lo vuelvo a hacer. Pero en el cine y en la tele, como tú bien has dicho antes, todavía todavía está ese lastre del encasillamiento, que para mí no es un encasillamiento, porque a mí el peor encasillamiento que hay es estar en el paro, ¿no? Pero sí es cierto que al igual que yo hago mi trabajo, te guste o no, yo me lo trabajo mucho y le dedico todo mi amor, todo mi tiempo para que eso salga bien. Entonces, gente como directores de casting y productores, no todos, también tiene que hacer el suyo. Y todavía cuando mi representante me propone para algo, todavía siguen preguntando: Fernando Tejero haciendo un drama, ¿no? Que lamentablemente es lo que le pasó. Mira, ayer o anteayer volví a ver Los Santos Inocentes, porque fui a verla al teatro y luego te viste la película. Y luego me vi otra vez la película. Y hay en una plataforma, no sé si se puede decir o no, pero hay ahora mismo, sí, hay en Movistar como un clip, que le llaman ellos, de Alfredo Landa, y son como varias películas de Alfredo Landa, y fíjate, Alfredo, también lo que le costó, ¿no?, demostrar que era un actor que lo sabía hacer todo, con El Crack y luego con Los Santos Inocentes, pero él hacía antes Pepito Piscinas y hacía, ¿no?, lo que le tocaba. Claro, y entonces lamentablemente sigue pasando, y un profesional tiene que hacer su trabajo como lo hago yo, ¿no? Y bueno, y es cierto que me paré, ahora parece que me empiezan a llegar personajes más dramáticos, como el de Modelo 77, como este, y sí, y bueno, y te da alegría porque como actor, insisto, quieres hacer cosas nuevas, quieres estar en registros nuevos, y luego encima este personaje en concreto pues ha sido un proyecto que defenderé a muerte, porque es un proyecto que arranca hace 8 años, que no tenían dinero, que piensan en mí hace 8 años, escriben el personaje para mí. El guión ha dado un montón de vueltas, yo les dije que lo que necesitaran, que estuviese de mi mano, que yo estaba ahí para defender el proyecto, y por fin sale adelante. Nos pilló el COVID al principio de la película, la mitad del reparto se tuvo que cambiar porque esa gente había firmado otros proyectos. O sea, lo digo porque se hizo público, ¿no? En su momento el primer reparto y luego el segundo. Y bueno, y la verdad es que para mí ha sido un regalo de personaje al que yo he defendido como buenamente he podido. Le he puesto, como tú bien dices, todo mi amor, porque el personaje Y luego el personaje pues también tenía muchos traslados con mi vida personal, ¿no? Yo viví una represión, yo viví el estar dentro del armario, y este personaje que hago en Últimas Voluntades paga las consecuencias de no mostrarse tal cual es ante la vida, ¿no? Y las consecuencias son que no se acepta por el dedo acusador de la sociedad, y se casa con una mujer, tiene un hijo, y luego, claro, la mujer se entera de lo que realmente, de su orientación sexual real, ¿no? Entonces esto pues paga unas consecuencias, y él tiene un hijo porque yo creo que se muere culpable de lo que ha hecho en la vida, sin tener culpa de nada, al contrario, la culpa es de la sociedad y de la educación que este personaje pudo tener para no decir aquí estoy yo, así soy, ¿no? Y bueno, y tiene un hijo cuando, como tú me has dicho, cuando sale de la cárcel, en la que lleva 20 años, el hijo, cuando él entra es un bebé, y entonces cuando sale tiene la necesidad de dar el amor que a él no le han dado, y que él mismo no se ha dado, de dar el amor a su hijo. Lo que no sabe, que el hijo ha cortado el mismo patrón por la educación que ha tenido, y está metido en una verbena importante. Bastante importante, claro. Y hasta ahí vamos a leer. Que claro, sí, porque si no... Cuentas la película donde el personaje tiene que cambiar y va a marchar forzadas. Yo te decía además, este es un personaje que lo haces desde la verdad o no sale. No sale.
hay que amarle y hay que quererle, pero yo sé que todos los actores, y tú más que ninguno en ese sentido, amas a los personajes que hacen. Estés de acuerdo o no con ellos, pero es que si no totalmente, lo amas, claro. no Si, no sale. Si juzgas al personaje, evidentemente no lo puedes interpretar. Es que vas a hacerlo de otra forma. Claro. Pero este personaje o era de verdad o la película se iba al garete. Así es. Entonces, esa verdad de ese personaje, ese viaje que inicias con él y que el espectador va a ir de tu mano todo el rato, es muy doloroso, porque es doloroso. Lo que este hombre viene de un pasado, como tú has contado muy bien, de un futuro que no existe, de una historia de amor irrefrenable hacia alguien que no sabe cómo ayudar y que va a hacer lo imposible como haría cualquier padre con su hijo, en este sentido, y que no sabe encima cómo entablar una relación paterno-filial. Solamente sabe dar un amor que quizás sea equivocado, o no, Totalmente. eso lo verán en la peli. Pero yo lo que me sorprende de toda la película es la verdad que transmite ese personaje. Es que, Fernando, yo no veo al tejero cómico en ningún momento, no se te ha ido ningún gesto, porque a veces, pues hay actores que pueden tener algún tienes tic, claro, por supuesto, y sobre todo es muy físico, además, andas de una forma distinta, miras de una forma distinta, tu composición física es distinta a la que habitualmente te vemos. Qué bien. Y me parece que eso es un trabajo añadido a lo que te haya pedido el Dire o lo que te haya pedido ese personaje. No sé si es así, te estoy diciendo una tontería que queda bien y no... No, sí, como tú bien dices, a ver, más allá de que un director te dirija de una manera u otra, el personaje tiene que nacer de ti, la propuesta tiene que venir de ti, y luego el director te puede decir, pues mira, aquí sí y aquí no. Pero el personaje lo crea uno, para que un personaje tenga verdad lo crea uno, y uno, como he dicho yo, hace puente con el personaje y con tu vida personal. Y a mí este personaje me tocaba especialmente porque tiene muchas cosas. A mí me encantaría haber sido padre, claro, y no soy padre. A mí yo sufrí lo de no mostrarme tal cual era, ¿no? Entonces que es otra forma de no tener libertad, ¿no? Entonces, pues sí, el personaje, yo cuando estuve haciendo la película, a mí el personaje me abdujo y yo estaba triste hasta los fines de semana, de verdad, digo los fines de semana que era cuando descansaba, ¿no? Y sí, es un personaje, como tú bien dices, o te das el viaje o te cargas la película, porque es que la película soy yo. Con el personaje me refiero, o sea, sí. La película es mi personaje y, como tú bien dices, el resto son acompañantes de ese viaje. Eso, me acuerdo además que fue precioso, en un ensayo me lo dijo Carlos Santos. Dice, nosotros somos tus palmeros, pero dice, y tenemos que tocarte muy bien las palmas, dice, porque aquí está claro que... Pero están soberbios, ¿eh? Sí, bueno, es que son maravillosos. Claro, Adriana, Carlos, el que fue su amante, al que le va a tener que pedir un favor. Un favor, totalmente. Su cuñada, con la cual no se habla y la odia profundamente, pero tampoco, cuando tiene que hablarlo, sabe desentrañar ese dolor. Claro. A ese hermano que adora pero que no sabe cómo ayudar, y que también va a estar metido en otros berenjenales sin que el pobre se dé cuenta, y sin que tampoco puedas hacer nada en un principio. Es decir, todos los personajes tienen su historia, su propia historia, para favorecer un poco, para entender un poco el viaje al que vamos a ver a un personaje que ha estado 20 años aislado en una cárcel, que sale de esa cárcel y que la vida encima no se lo pone fácil, porque no te lo pone fácil. No, encima se encuentra, o sea, sigue de alguna manera, la vida sigue haciéndolo prisionero, ¿no? Él sale de la cárcel, evidentemente obtiene una libertad, pero luego sigue siendo prisionero de lo que la vida le pone por delante, ¿no? Y vuelve a luchar contra un hijo que tampoco acepta la homosexualidad del padre, por la educación que ha tenido, ¿no? Que tenía, ese personaje tenía todas las papeletas para ser
otro delincuente, ¿no? Bueno, que el mío no es un delincuente, Coque no es un delincuente, Coque es un tipo que ha tenido mala suerte. Que ha tenido mala suerte en la vida. Ha tenido mala suerte. Sí. Y que va a tener que asumir esa mala suerte el resto del metraje de la película. Por eso es muy tierna también. Sí, es tierna, realmente yo te lo decía antes, es una gran historia de amor del padre hacia el hijo. Es una historia, sí, es una historia de amor. Sin concesión ninguna. Totalmente. Es capaz de todo, hasta de poder dar su propia vida si es necesario para salvar a su hijo. Ama, sin condiciones, porque además no le pide nada a cambio. Totalmente, sí. Eso me llama mucho la atención. No es un padre que pida nada a cambio, sino que pasa todo el rato pidiendo perdón. Pidiendo perdón. De alguna forma. Y en el perdón de su hijo puede estar la redención del personaje. Del personaje, efectivamente. Y ahí es cuando te mata. A mí por lo menos me mata. Sí. Porque dices, ¿qué puede hacer este hombre si no sabe cómo hacerlo? Cómo hacerlo, efectivamente, sí. Y eso está muy bien contado, Fernando. Pues me alegro muchísimo, porque ya digo que es una película muy pequeñita, pero es una película que hemos hecho con mucho amor, que ha costado mucho sacarla adelante y yo de la mejor forma que podía agradecerle a este equipo que se ha desvivido por el proyecto era haciendo un trabajo desde el amor y entregándome entero a ese personaje. Lo importante es que ese director creyó en ti durante 8 años, dijo, no, ya pueden cambiarme todo el reparto, era Fernando, ¿no? Fernando, y que tú le has sido fiel también, que has dicho, sí. Mira, ya después de esto me meto en claro, otra movida, ¿no? Sobre todo cuando piensan en ti, están escribiendo y están pensando en ti como o sea, bueno, sí, podía haber sido un mal personaje, ¿no? Pero es que encima es un personaje muy bonito, ¿Has logrado ver la película con cierta distancia o todavía te falta distancia? No, todavía me cuesta. Sí, por eso fuera de antes de empezar la entrevista he agradecido mucho las palabras que me has dicho porque yo todavía estoy en esa fase, ¿no? De aterrizaje, ¿no? De que yo sigo todavía diciéndome y esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tengo muchas ganas de verla con público y que todavía no la he visto con público y tengo muchas ganas de... A ver, es cierto que bueno que las entrevistas que he hecho todo el mundo me ha dicho lo mismo, que es un personaje de premio, que bueno, que más que yo pensar en el premio, pienso que bueno, que está bien hecho. Cuando te dicen que es un personaje de premio, es que está bien hecho, ¿no? Exacto. Claro. Y ya sabes que los premios luego son muy relativos, ya, por Fernando. supuesto, tú tienes muchos, sí, y muy merecidos, sí. Pero sabes que, sí, pero que esto de los premios... Ya te digo. Pero que bueno, que ya que te digan es un personaje de premio, pues es decirte que el personaje está muy bien y hasta ahora todas las entrevistas que he hecho pues me han dicho eso y eso es lo que yo quería conseguir con esta película y regalarles a este equipo que también lo ha hecho, pues que menos que regalarles una buena interpretación, ¿no? Yo lo que me alegra, te lo decía un poco al principio, es que esta película no pone límites, es decir, un actor es un actor. No todos los actores dramáticos, y eso lo sabemos, Fernando, y tú llevas mucho tiempo en esto, son buenos actores cómicos. No todos. Nada. No todo el mundo que sabe hacer drama y son magníficos saben hacer comedia. Totalmente, es que es muy difícil hacer comedia. Y sin embargo, todos los grandes actores que yo conozco dentro de la comedia son muy buenos actores dramáticos, porque además saben cambiar el registro muy fácilmente. Bueno, muy fácilmente no, pero fácilmente para que el público no identifique lo que, sobre todo tú que has estado en una serie de televisión, llevas muchos años en esa serie de televisión, sí. Y pueden estar fijados en ese personaje, en el momento que entran a ver esta película se olvidan del personaje en el minuto cero, es decir, ya simplemente la salida de la cárcel es otro personaje, y eso lo sabéis hacer muy pocos actores, y por eso te lanzaba ese piropo, porque es verdad, y yo espero que esta peli lo que sirva es para abrir los ojos a directores de casting, que parece que son los que dirigen las películas, efectivamente, y lo digo a veces con cierta amargura.
Pues sí. Te lo digo de verdad, lo digo con cierta amargura. Me parece muy bien la labor de directores de casting, los coaches, etcétera, Totalmente, todo me sí, parece pero- muy bien. Pero yo echo mucho de menos ese director, como te ha pasado ahora, que se empeña desde un principio en que tú seas el protagonista, en que esa película es para ti y que le dé igual lo que digan los directores de casting o no, Totalmente. sino que crea en ti. Y echo de menos a estos directores que últimamente no les dejan opinar, les imponen nombres desde la dirección de casting y a veces desde la propia cadena de televisión que produzca la película. Totalmente de acuerdo. Me da una rabia tremenda porque nos estamos perdiendo grandes actuaciones de grandes actores que incluso con eso de no, es que a lo mejor no le va en la edad, no, yo quiero que sea un rostro más joven, ¿no? Y a veces la película sale equivocada porque están mal elegidos los actores. Por eso me gusta. Agradezco que mucho tengas eso. que digas esto y perdona No. que te he cortado, pero lo agradezco porque insisto que yo vengo de hacer otra entrevista porque estoy ahí de promoción y yo lo decía que, bueno, y lo he dicho hace un rato, ¿no? Que al igual que yo hago mi trabajo, un director de casting tiene que hacer el suyo. Y ojo que los hay que me han llamado para hacer un drama pero que todavía a día de hoy sigan preguntando Fernando Tejero puede hacer un drama. A mí me parece indignante y me parece un insulto cuando hoy sobre todo lo que hay es una falta de respeto muy grande a la profesión. Hoy a cualquiera que tenga followers o como se llame esto, le dan un prota en una serie sin ser actor. Perdona, esto es una profesión que hay gente como Victoria Abril en su día, o como Jaenada, como que tienen mucho talento y que se han educado trabajando, ¿no? Ujú. Que es una forma maravillosa. Pero que a mí me parece muy bien que haya gente que no se dedica a esto y que se le dé una oportunidad, pero ya que te la dan, aprovéchala y fórmate. Porque nosotros tenemos, al igual que un médico tiene un bisturí para rajar un cuerpo y para hacer su trabajo, nosotros también tenemos que trabajar con la voz. Yo me cuido la voz, yo me cuido el cuerpo, o sea, entiéndeme, y nuestro instrumento es ese, y entonces eso también se aprende y también se ejercita, ¿no? Y esta profesión hay que respetarla como se respeta a cualquier otra profesión. Y que las cosas no surgen de la nada. Efectivamente. Es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Claro. Tienes que ser algo más que un rostro y 5 millones en la red de Totalmente. seguidores. Los followers, lo mismo que seguidores. Sí, seguidores, bueno, sí. Pero, ¿qué dices? ¿Por qué? Y a mí me da mucha rabia. Yo llevo mucho tiempo en esto y he visto carreras que no han tenido una continuidad y que, bueno, los actores como servidor y como tantos otros tenemos que comer todos los días. A veces te hacen cosas que te apetecen y otras que no. Pero que a veces no has tenido ni siquiera la oportunidad de demostrar. Mientras que otros, con mucho menos motivos, y me parece muy bien también, están ahí. Totalmente. Y no dan ese resultado. Totalmente de acuerdo. Y eso es la falta de respeto que dices tú hacia la profesión y hacia los profesionales que lo formáis. Afortunadamente la parte técnica no vale que cualquiera se ponga delante de una cámara como operador, ni a poner luces, ni a tirar un cable si no sabes hacerlo. Totalmente. Pero con los actores es una cosa tremenda y en los tiempos que corren es de vergüenza ajena. De vergüenza, estoy totalmente de acuerdo vergüenza contigo. ajena. Y te lo Así que agradezco. películas como Últimas Voluntades hace que nos pongamos al día y ver, y yo espero que lo vean directores de casting fundamentalmente y también esa gente que tampoco va al teatro, donde se podría descubrir a otro tipo de actor. Tú has hecho muy buen teatro, desde la comedia, el drama, etcétera. Eres un tipo muy arriesgado en eso, lo has comentado antes. O sea, el dinero de las series tú lo sigues reinvirtiendo en tu propio trabajo, ¿no? Y el teatro también es una formación donde normalmente no van los directores de cine ni nadie relacionado con el cine, sí con la profesión, sí con los actores, pero no con el medio cine. Y es una auténtica pena porque también nos perdemos a grandes, como tú bien sabes, en la escena, que pueden tener un resultado auténticamente magnífico. Pero bueno, todo se andará, nosotros lo reivindicamos, luego ya Claro que sí, cada luego ya uno hará lo que quiera. Claro Te que tengo sí. aquí, tengo que hablar de esta próxima temporada de la que se avecina. Sí. Estáis inmersos, imagino, en plena grabación. Sí, bueno, estamos haciendo 4 capítulos. Yo creo que de la
penúltima temporada será. Yo sigo ahí porque ya que he estado estos años, yo entré en la 7ª temporada y digo, bueno, pues ya no creo que la serie tenga sinceramente mucho más recorrido, ¿no? Pero ahí estamos grabando, y con esas incorporaciones nuevas que hubo en la temporada anterior, y feliz, y acabo de hacer una serie con Barroso que también es otro personaje muy distinto por fortuna, que se llama Los Faraj, y es una serie para Amazon, la serie creo que es más cara que se ha hecho ahora mismo en España, y con un reparto fantástico. Bueno, se llama Los Faraj, como he dicho, que me voy de una cosa a otra, y es una familia que existió de verdad en la Marbella de los 80, que era una familia de narcotraficantes de armas, y está Pedro Casablanca, Nora Navas, está Susana Abaitúa, Miguel Herrán, en fin, un repartazo maravilloso, y una serie que tiene pinta de que va a ser un pelotazo brutal, y bueno, y preparando teatro, que tengo muchísimas ganas. Voy a hacer un Edward Albee, qué bien, ¿no? Camino al Zoo, y me voy a pegar ahí otro viaje que ojalá que salga muy bien. Para la próxima temporada, me imagino. Sí, para estreno, estrenamos en diciembre en Córdoba, en mi tierra, y luego pues ya haremos gira y todo. Y luego en eso. Madrid, a enterarnos pronto, porque como vais a un mes nada más, No te preocupes, que yo te avisaré. Porque si no, a no ser que sí. estáis en un teatro muy comercial y os permitan más tiempo, estáis un mes. Pero sí, ya sabes que me gusta siempre que has estado en teatro ir a verte. Pues sí. Fernando, hemos llegado a la media hora. Pues se me ha hecho muy corto. Darte las gracias, porque sé que el tiempo que puedes utilizar para la promoción es el que tienes, es poco, hay que elegir, hay que tal, y siempre que te he llamado, siempre que no has estado inmerso en algo que no te podías mover, has estado. Y solamente por eso te lo agradezco, pero fundamentalmente te lo agradezco como espectador. No sabes la alegría que supone el poder ver a un actor en estado de gracia, el que te conmueva, el que no le reconozcas, el que no sepas que yo le conozco y le he abrazado y hemos hablado del bien y del mal fuera de micro, y que eso se me olvide. Eso es fantástico. Qué bien. Que a estas alturas de mi vida me siga pasando, es lo que me ilusiona de ver películas, de ver cine y de no desilusionarme con la gente a la que admiro. Y siempre te he admirado desde casi tus inicios, evidentemente por todo lo que has hecho, por todo lo que vas a seguir haciendo, y me alegra mucho que sigas creciendo, que tú te creas y que es verdad que sigues creciendo y que estés mejor, pues Fernando, de la cabeza, del espíritu, y quírete mucho. Sí, en esas estoy. Mucho, porque si no te quieres tú, difícilmente te vamos a querer los demás, y tú sabes que hay mucha gente que te quiere, que está muy cercana a ti. Pues en esas estoy, sí. Pero quírete tú. Estoy en el porque te lo mereces ya de una vez. Sí, totalmente. Quírete tú de una vez. En esas estoy. Muchas gracias. Muchas Fernando. gracias a ti. Ha sido un placer como siempre, y ya digo que siempre es un gusto ponerme frente a ti. Gracias, Fernando. Igualmente.